Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, y quiero decirles que el programa de hoy para mí es especial porque contamos en el estudio con María Luisa Berzosa, religiosa, teóloga, consultora de la Secretaría General del Sínodo de Obispos, una mujer a la que yo admiro profundamente. Y bueno, les voy a contar que es licenciada en Ciencias de la Educación, Teología y Filosofía y Letras en Valladolid y en Roma. Es experta en procesos de discernimiento comunitario, ha participado activamente en espacios eclesiales internacionales, ha sido consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y aporta una mirada personal, feminista, pastoral y sinodal al presente y futuro de la Iglesia. Y yo tengo la suerte de compartir con ella pues los trabajos del patronato de Entre Culturas, y escucharla para mí siempre es un privilegio. Así que nos vamos a acercar con ella a todos esos temas tan importantes en estos momentos, como es la presencia de las mujeres en la Iglesia. Que María Luisa, vienes diciendo que esa presencia no debe de ser una concesión, sino que es una cuestión de justicia y coherencia, ¿no? De justicia y igualdad, sí. Yo estoy más presente activamente a partir del 2018, que participo en el Sínodo de los Jóvenes. Como después, en el 19, viene mi nombramiento como consultora de la Secretaría del Sínodo, participo en el sínodo siguiente, el 19, que es el de la Amazonía, que para mí fue el sínodo. ¿Por qué? Con una marca indeleble, por la presencia de los aborígenes en el aula. Escuchar las voces directas de los aborígenes, las denuncias tan fuertes, tan proféticas que hacían, a mí se me grabaron en el alma. Y además, siempre valoro que esas voces eran pronunciadas y esas denuncias eran pronunciadas con paz, con tranquilidad, sin agresividad, sin recriminar nada. Yo diría casi en un tono cordial, pero lo que decían nos dejaba el aula en silencio total. Después aplaudíamos, después podíamos hablar con ellos, pero ese testimonio tan directo, tan de primera persona, tan sangrante, porque hablaban de muertes, hablaban de deforestación, hablaban de avasallamiento de los derechos más básicos. Unos mensajes que nunca los había escuchado tan en directo. ¿Y ha servido de algo? Porque a veces esos grandes encuentros internacionales ocupan los titulares de los medios de comunicación, pero luego llega el día después. Pues mira, la vuelta o el después del Sínodo de la Amazonía se ha visto en el proceso sinodal que ha hecho América Latina. Ha hecho un proceso impresionante, porque viene de lejos. Esto viene, recordamos cuando el Papa va a Puerto Maldonado en Perú, estamos hablando de 2017, se encuentra allí con las comunidades aborígenes y dice: vamos a organizar un sínodo especial de la Amazonía. Cuando llegamos al aula, en otros sínodos, ya hay un documento de trabajo que prepara un grupo, el que sea, y empezamos a trabajar a partir de ahí. En ese sínodo, el documento de trabajo vino elaborado por las comunidades, que se sentaron a reflexionar y a poner en voz toda su situación. O sea, cuando llegamos al aula en el 2019, teníamos un documento que venía de las bases aborígenes, de las bases de todo el mundo, pero ahí estaban las voces que luego escuchamos en el aula, ¿verdad? Y cuando han vuelto a sus países, los organismos que han puesto en marcha tienen que ver con ese modo pre-sínodo, sínodo y post-sínodo, ¿no? Y todos los organismos que se han implementado en América Latina, no solo en los países de la Amazonía, que ya son muchos, que ya son 9, tiene que ver con ese proceso. O sea que ha servido de desencadenar un proceso que continúa. Bueno, ¿dónde crees que están hoy los principales escollos y bloqueos estructurales para que las mujeres tengan una mayor participación, una participación plena en la toma de las decisiones eclesiales? Pues yo creo que pesa mucho la tradición, pesa mucho esa tradición siempre masculina en la Iglesia, predominantemente masculina, porque
razones, a ver, de igualdad las tenemos por el bautismo. Entonces, hay muchas personas ordenadas en el sacramento del orden, pero los demás somos bautizados y bautizadas, y ahí hay una dignidad igual para todos y todas, ¿verdad? Pero el peso de la tradición es fuertísimo y entonces, bueno, ahí tenemos el tema de las diaconisas que está, digamos, paralizado, dicen que por el momento, etcétera, ¿no? Entonces, es que lo hemos hablado fuera del aula en los momentos informales del sínodo, que han sido muchos, porque 2 sesiones o 2 asambleas de un mes cada una para convivir da mucho para hablar, ¿no? Y entonces todo era, no, pero Jesús no ordenó, pero Jesús solo hombres, pero claro, estamos hablando de un momento histórico y una sociedad en un momento y otra sociedad hoy, o sea, eso vale tanto cuanto, ¿no? Y por otra parte, en la Amazonía y en otros lugares, las mujeres están haciendo todo, todo lo que hay que hacer, porque no hay sacerdotes. Los testimonios que daban, otra vez digo, religiosas de la Amazonía, decían, ¿qué falta aquí? Si están haciendo todo. Es que yo creo que sin mujeres no hay iglesia. Claro, y que somos además inmensa mayoría, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo creo que sí, porque cuando lo hablábamos, insisto, así informalmente, los mismos obispos tienen en sus diócesis, esos territorios donde las mujeres desarrollan toda la vida pastoral, donde si no hay sacerdotes, decimos, la Iglesia, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Yo no lo voy a negar ni lo voy a discutir. Pero si no hay un varón célibe ordenado, no hay Eucaristía. Y no está habiendo sacerdotes. ¿Cómo hacemos? Entonces la gente vive y muere sin auxilios, porque todo depende del sacramento del orden, ¿ves? ¿Y cuál es el mayor escollo en esas conversaciones que esgrimen los que quieren mantener esa tradición? Yo diría no de todas las partes. Por ejemplo, yo es que he vivido 14 años en Argentina, también conozco mucho América Latina porque como he trabajado en Fe y Alegría, me he movido por diversos países porque cada año teníamos un congreso en un país, entonces he conocido. Entonces he visto otro tipo de iglesia, otro tipo de funcionamiento, donde, como digo, hay una presencia continua y de responsabilidades de mujeres y demás, ¿no? Entonces, no son tantos los que tengan esa resistencia, porque lo están viendo en sus diócesis, ¿no? Yo creo que son más los que sigue creyendo que podemos seguir siendo iglesia de varones, por decirlo así coloquialmente, ¿no? Pero que no hay argumentos fundamentales. Claro, piensan, la ordenación de diáconos trae la ordenación de sacerdote. Sí y no, te puedes quedar en el diaconado que ya tiene muchos servicios que hacer. Yo personalmente, siempre lo digo, no quisiera ser ordenada en esta iglesia clerical, no quisiera ser ordenada. Pero insisto, y lo hemos hablado con las comisiones de estudio, insisto en que se estudie, que se profundice, porque hay muchas mujeres que se sienten llamadas. Pues muy bien, ¿no? Que se les dé el espacio, ¿no? Necesario. En los últimos años se ha hablado mucho de la iglesia sinodal, una iglesia que camina junta, que escucha, que discierne de manera compartida. Sí. Tú has tenido una experiencia muy directa en esos procesos sinodales. ¿Qué cambia cuando la voz de las mujeres es escuchada en igualdad y no de forma simbólica, que es lo que ha pasado hasta ahora? Pues cambia que se amplía la mirada, una cosa tan simple. A ver, yo cuando entré en la comisión, esta de consultora de sínodo, eran 14 obispos, la comisión eran 14 obispos, quiere decir, mirada episcopal, mirada de obispos. Entramos de pronto 6 personas, 4 mujeres y 2 varones, laicas consagradas, puede ser número pequeño, es número pequeño, ¿verdad? Frente a 14 obispos. Pero os puedo asegurar que se cambia el color de la reunión, porque en vez de una mirada hay varias miradas o muchas miradas, porque somos distintos y entonces no es lo mismo la mirada del obispo que la mirada de la mujer. Bueno, pero que todas son importantes y necesarias. Todas sumamos a una visión plural, porque si no, la visión es unilateral, no sé cómo decir. Y entonces hacemos monólogos en vez de diálogos, ¿no? ¿Y cómo se pasa de escuchar a esa corresponsabilidad real en el gobierno de la Iglesia y en la vida de la Iglesia? Porque no basta escuchar. Claro, yo he sido facilitadora en las 2 asambleas y eso significaba escuchar, porque la facilitadora es alguien de fuera que anima el diálogo, pero no puede intervenir, ¿no? En directo. A mí, la gente que me conoce, que saben que soy muy charlatana, me decían, te pusieron de castigo a ser facilitadora para que estuvieras callada, ¿no? Pero aprendí y escuché cosas muy interesantes y además
aprendí a escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos. Porque las 12 personas alrededor de la mesa estamos emitiendo mensajes permanentemente con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo desarrollé mucha escucha de oídos y de ojos, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, ¿y cómo te sentías ahí o en otros ámbitos de discusión de temas? Pues me sentía siendo yo y dando mi mirada. Que no tenemos que ser como... No, cada uno como es. De ahí los cargos de responsabilidad que se han ido dando, que los hay, ¿no? Por ejemplo, en el dicasterio de vida religiosa, estábamos coordinadas por un obispo o por un cardenal, que no eran a veces ni religiosos. Qué cosa más extraña. Y ahora hay un equipo y hay una mujer al frente, ¿no? Y hay religiosas y religiosos porque es el tema del del dicasterio, ¿no? Entonces, han pasado, evidentemente, por ejemplo, Simona Brambila, que es ahora la prefecta del dicasterio de vida religiosa, entró como secretaria en ese dicasterio, pero después la pusieron de prefecta. Y el segundo es un cardenal, no es el primero, me explico, es que Artime, el salesiano, ¿no? Entonces, son significativos, pocos, lentos, pero significativos, sobre todo si miramos de dónde venimos, ¿no? El salto que hemos hecho. En el Sínodo de los Jóvenes tuvimos 7 mujeres. En la última asamblea eran 89 mujeres. Bueno, un poquito de salto se ha hecho, ¿no? Que hay que continuar, evidente. Hay que continuar. María Luisa, tú trabajaste con Francisco, el Papa Francisco. ¿Le conocías ya de cuando estabas? No, le conocía de lejos, es decir, le veía en una celebración. Yo siempre trabajé en la pastoral, entonces si él convocaba una celebración de comienzo del año pastoral, siempre en celebraciones o sea, lo he visto de lejos, ¿no? ¿Sabes? Lo he visto en la iglesia, lo he visto en la catedral, pero personalmente yo lo he saludado y lo he empezado a conocer. Seguramente que recordáis, a los 3 meses de ser elegido papa, los jesuitas de Italia pidieron una audiencia con todos sus colegios. Como yo trabajaba en Fe y Alegría Italia, ¿no? En esas escuelas que se dedican a inmigrantes latinoamericanos, las 3 coordinadoras de Roma, Milán y Génova fuimos a la audiencia con nuestros alumnos, con nuestras familias, etcétera, ¿no? Y estábamos atrás, en el aula Pablo VI estábamos bien atrás, ¿no? Y antes de empezar la audiencia nos dijeron, oye, que paséis adelante porque cuando acabe la audiencia vais a saludar a Francisco con los rectores, bueno. Y ahí fue el primer momento. Y yo le dije que había trabajado en Fe y Alegría Argentina, que él lo conocía, pero no conocía que había Fe y Alegría en Italia. Y entonces me dijo, eso hay que atenderlo, eso no lo dejes, el tema de la educación, el tema de los migrantes. Y además ya empezaron las anécdotas, que las tengo muchísimas, porque le dije, soy hija de Jesús. Dice, ¿pero tú qué dices? Si Jesús no tuvo hijas. Y dije yo, Francisco, aquí estamos nosotros para desmentirlo. El Papa ha abierto espacios en la Iglesia, sí, y también ha abierto espacio para las mujeres. ¿Con el nuevo Papa va a haber un frenazo? ¿Va a haber? ¿Un frenazo? No. Yo al nuevo ¿Le Papa conoces al nuevo lo he Papa? conocido en la mesa redonda. ¿Ah, sí? Siendo cardenal, participante en la mesa redonda. Porque él siempre se apuntaba a las mesas de español, las mesas estaban por lenguas, ¿no? Sí. Él nunca se apuntó a las mesas de inglés, por eso estaba en mi mesa, porque yo no hablo inglés, ¿no? Y entonces, yo lo estoy viendo, está como a mi derecha, ¿no? Las mesas en círculo, yo estaba aquí y teníamos sitio fijo, cada uno tenía su tablet con su nombre y sitio fijo, ¿no? Y él es tímido, como personalidad es un hombre tímido. Y como perfil bajo y así, ¿no? De manera que hacía unas aportaciones buenísimas, pero si podía hacerlo en tono bajo, no levantaba la voz. No es un hombre extrovertido, vamos a decir, no. Es más bien, pero muy sereno, escucha mucho. O sea, como digo, yo miraba y te das cuenta de las miradas que están metidas en tema y acogiendo y escuchando, ¿no? Y eso le observo cuando prepara, porque lo tiene todo escrito. Es matemático de carrera, tiene todo precisado, ¿no? Es bien escrito, y te das cuenta que realmente eso proviene de mucha reflexión, de mucha escucha, de mucho elaborar, ¿no? Estos días lo ha dicho a los cardenales, yo estoy aquí para escuchar, me habéis pedido que esté aquí, pero me tenéis que ayudar, yo solo no voy a poder, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es su mirada sobre el papel de las mujeres en la Iglesia? Yo creo que es una mirada, como él tiene una mirada muy universal, ¿sabes? Muy inclusiva. Pues él ha sido en Perú, yo creo que más que obispo ha sido misionero, si se pueden separar los campos, ¿no? Que ha incorporado muchos laicos. Bueno,
en su dicasterio de obispos, que era el prefecto él, inmediatamente que entró, su equipo es de mujeres en el dicasterio, nombradas por él. Yo tengo alguna amiga argentina que estaba ahí, y sin saber ni de lejos el papado, me comentaba siempre, es un lujo tener un jefe como Prevost. Cómo trata, cómo deja hacer, cómo tiene una autoridad, un liderazgo que no se impone, que está, ¿sabes? O sea, lo valoraban muchísimo, muchísimo. Cuando salió elegido papa, y bueno, lo mejor que nos puede pasar que nuestro jefe sea papa, porque tenían una visión muy positiva en las relaciones laborales, cordiales, ¿no? Y sí, en la mesa, digo, pues era la dinámica que... Pero en el momento de la pausa salíamos juntos a tomar el capuchino, ¿no? Y entonces ahí, pues, te ves un tipo muy cercano, muy cordial, pero así, como ya digo... Tranquilo, sí. Y hay un contraste entre la personalidad de él y la de Francisco. Absolutamente. Son como el día y la noche. Sí. Pero yo tengo la intuición o la sensación de que Francisco lo puso de cardenal por algo, lo puso al frente, porque no es cualquier dicasterio, ¿eh? Pasan ahí todos los obispos. O sea, yo creo que Francisco, y tengo la visión de un cardenal ya mayor, que ya está jubilado y tal, y que le dijo a Prevost, a ti te van a elegir papa. Ah, sí. Sí. Y que Prevost le dijo, no digas tonterías, no me tomes el pelo, o sea, como se lo tomó como a broma, ¿no? Y a otros cardenales que les dijo, no dejéis de mirar a Prevost, no dejéis de mirar. O sea que por ahí había rumores, se conoce. Bueno, el Papa Francisco impulsó con mucha fuerza, con mucho empeño, la sinodalidad como horizonte para toda la Iglesia. Sí. ¿Este proceso es irreversible o crees que existe el riesgo de que, todo se quede en palabras y al final no haya esa transformación profunda de las estructuras de la Iglesia? Cambiar las estructuras es lo más difícil del mundo, que las estructuras las hacemos las personas, ese es el punto, ¿no? A mí me preguntaban mucho cuando murió Francisco, ¿no? ¿Cómo va a ser la continuidad? Yo digo, estoy segura que va a haber continuidad porque Francisco fue un hombre de abrir puertas y procesos, ¿no? Seguro que la continuidad está con Prevost. De otra manera, y además la continuidad no es un calco ni una copia, no, es su modo y manera. Inmediatamente, a poquísimo tiempo de ser elegido, se reunió con el equipo de secretaría del sínodo y dijo, esto sigue adelante. Como diciendo, no hay nada que modificar ni cambiar, esto sigue. Y además hay una hoja de ruta ya, esa hoja de ruta salió el 15 de marzo con una carta de Francisco desde el hospital Gemelli. Y ahí están todas las etapas hasta octubre del 28. Que ha prolongado el proceso. Lo ha vuelto a decir con los cardenales. No, está confirmada esa asamblea no sinodal, sino eclesial, es decir, de pueblo de Dios, octubre del 28. Lo ha vuelto a decir el Papa León, no me sale Prevost, el Papa León, ¿no? Entonces sí, y en las diócesis que se han tomado en serio el proceso, hay otras que no se han tomado para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay resistencia. Hay resistencia. Entonces, claro, también hemos formado una jerarquía un liderazgo muy unipersonal y ahora grupal, colegiado, participativo, escucha de todos. Cuesta más. Son palabras, pero algo en la mente se resiste, ¿no? Ahora, donde está funcionando, la diócesis de Bilbao acaba de incorporar un montón de mujeres a los equipos, o sea, donde funciona... se abre la participación real, no teórica, ¿me explico? Y entonces, pisando tierra en los equipos. Tú tienes una experiencia, una vida ya con un recorrido muy, muy importante en la Iglesia. ¿Qué significa hoy hablar de autoridad en la Iglesia? ¿Cómo se puede ejercer la autoridad sin que esa autoridad siempre tenga ese horizonte jerárquico que desde esas jerarquías a veces hay una acción excluyente y de imponer silencios? A mí me gusta hablar de autoridad porque autoridad no es autoritarismo. A mí me gusta que si una persona se le da un cargo de autoridad, ejerza la autoridad. Porque si no la ejerce, es un caos. Todo el mundo... O sea, si tú tienes... Yo he tenido, porque he trabajado en el Ministerio de Información y Turismo cuando era joven, ¿no? Tú tienes un jefe que no tiene autoridad, una persona insegura con un cargo de autoridad, saca lo peor de sí misma, ¿eh?
saca actitudes dictatoriales, impositivas, porque siente que alguien le va a ocupar el lugar. Cuando la persona ejerce autoridad, es una delicia para trabajar, porque es una autoridad incorporada de la escucha del equipo. No soy yo sola, yo voy a mi congregación. Bueno, mi congregación, como todas, tiene una superioridad general y tiene un equipo de gobierno, donde hay una hermana china, otra filipina, otra República Dominicana, o sea, y viven reunidas y escuchándose. Claro, ¿quién decide quién toma la última palabra en la congregación? La superioridad general. Pero es muy distinto tomar una decisión tú sola, a tu idea, que un proceso consensuado de escucha, como hacíamos en el sínodo, ¿no? Sí, al final rematamos y decimos, no pueden haber 12 palabras, hay una palabra, hemos llegado a este punto. Pero es distinto llegar habiendo caminado con otros y habiendo escuchado otras posibilidades. Entonces, una autoridad compartida, por lo cual las personas que estamos en los equipos nos sentimos corresponsables. Entonces, yo tengo que poner mi parte hasta aquí. A lo mejor lo que sale no tiene que ver con lo mío, o sí, pero yo tengo que hacerme parte del camino. Si me siento perteneciente. Si me siento espectadora en la iglesia o en la congregación, es otra cosa. O sea, yo creo que la corresponsabilidad, eso implica, te complica, te mete en el proceso, te exige dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces yo quiero que haya autoridad, que se ejerza la autoridad, que es así como la entiendo yo, y que además etimológicamente yo soy muy maniática, soy hija de maestro y maestra, o sea que el tema de las palabras tiene mucha manía, pero autoridad significa que me tengo a mí mismo, o sea que tengo autoridad, que porque tengo autoridad en mí puedo contar con otro montón de gente, ¿no? Que cada uno tiene su aporte y esa autoridad desarrollada es muy rica porque es muy inclusiva, está muy incorporada, ¿no? ¿Qué proyección ves a las mujeres en la Iglesia? ¿Qué? ¿Qué proyección ves que vamos a tener o van a tener las mujeres en la Iglesia a medio plazo? No voy a decir a corto porque sí, los tiempos de la Iglesia son diferentes. Lo hemos hablado mucho con las comisiones estas de los temas de estudio, ¿no? Es decir, si no hay sacramento del orden, puede haber otros sacramentos, puede haber otras instancias para incorporar a las mujeres a puestos de responsabilidad y de pastoral, como decía, ¿no? Si ya están haciendo todo, ¿por qué no se reconoce, no? Entonces, esa es la incorporación que ya viene por sí misma, por la misma... ¿Y qué falta? Que el Papa tome la decisión, ¿por qué no la toma? Si todo claro, depende de él. Falta eso, falta ese cambio de mentalidad de decir, mujeres, ¿por qué no? Si están bautizadas, si tienen esta igualdad. Si en muchos documentos, el de la reforma de la curia dice, cualquier laico o laica puede ser presidente de un dicasterio. ¿Por qué tiene que ser siempre un obispo, un cardenal? ¿Me explico? Alguien ordenado. Es que está pilotando todo junto al sacramento del orden. Pero puede haber otras posibilidades, crear. Pero ¿por qué no también el sacramento del orden? También, bueno, eso, o sea, no sé cuándo llega, si llega, ¿no? Si llega. Pero yo como digo... ¿Cuál es el argumento principal? No, pues que eso, ya lo he dicho antes, ¿no? Que Jesucristo solo los de nombres, que tal, que... Bueno, yo creo que también hay un miedo ahí de, no sé, de vamos a repartir el poder, nos vamos a quedar sin poder, porque el poder religioso es muy sutil, pero está, ¿sabes? Y nos cuesta a veces, como digo, pasar de un liderazgo unipersonal a un liderazgo en equipo, ya esos cambios que parecen nada, son mucho, porque es problema de mentalidad. ¿Hay un auge del sentimiento religioso? Como estamos viendo estos días por distintas manifestaciones, o crees que es algo más impostado? A ver, son fenómenos que yo observo y no tengo datos para juzgar ni a favor ni en contra, no sé cómo decir. Pero las cifras que mueven estos grupos que tocan mucho los sentimentalismo, los sentimientos, ¿no? Hay que ver si eso es una impostación o una expresión, pero ¿qué incidencia tiene en la vida cotidiana luego? ¿Me explico? O sea, tú tienes una fe, nosotros decimos la fe cristiana se proyecta en la vida, se proyecta en las obras, se proyecta... Entonces hay que ver si eso queda nos reunimos para cantar y orar y eso, que está muy bien, y nuestra proyección hacia la realidad del mundo como es, ¿sabes? Porque a veces esos movimientos u otros pueden esconder como, bueno, esto no interesa, esto es una cosa que yo vaya a misa y otra cosa que me ocupe de las personas que sufren. No, tiene como una integración de ambas dimensiones, ¿no? Entonces hay que ver cómo es esto, ¿no? También es cierto
que esos movimientos, o todo lo que sea grupal y universal y tal, da como seguridad, da como pues me agarro a algo que se mueve donde somos muchos, no sé cómo decir, ¿no? Pero después el compromiso personal a lo mejor se diluye en el sentimiento, a lo mejor no. Yo hablo como interrogación porque lo observo, lo miro, pero claro, leo las cifras. El otro día me han dicho que había 15.000 personas el sábado en un encuentro aquí de oración y tal, otro día 12.000. Claro, ¿eso qué significa? Porque no es que son 2 personas, que son 15.000 personas. O han estado cantando villancicos en la plaza, en la Puerta del Sol, etcétera. Bueno, quiero decir, son fenómenos de la actualidad que yo creo que hay que observar. Yo digo, ni le pongo en la cúpula, ni lo voy a tirar por... No, observo porque no he vivido eso, evidentemente en mi historia no está, pero hoy en el 2026 existe eso, ¿no? ¿Has escuchado la canción de Rosalía? Sí. ¿Y qué te parece? Pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo se entiende hoy y cómo hay mucha gente. Es que yo he vivido un fenómeno que a lo mejor me explico un poco, ¿no? Yo estuve en Argentina, en Italia, etcétera. Bueno, cuando he vuelto a España había pasado 26 años fuera, o sea, que era otro país, otra iglesia, otro mundo, ¿no? Claro, nosotros hemos vivido mucha imposición en este país. Y cuando yo he vuelto, me he encontrado que esa gente que había vivido lo impuesto se había hecho el movimiento contrario y no quería saber nada, ¿no? De lo obligatorio a nada. Pero también me encontré mucha gente que no a lo impuesto, que yo tampoco participo de lo impuesto, pero nada tampoco, estoy buscando. Entonces para mí eso es signos de búsqueda, ¿no sabes? Que a lo mejor no le sé poner que busco, pero si me encuentro a rezar con 15.000 personas, a mí eso me da sentido. Si me sale una canción como la de Rosalía, ¿qué estoy sintiendo yo por dentro para expresar eso? ¿Me explico? Entonces son fenómenos sociológicos, están ahí en nuestro mundo, ¿no? Pero responden a algo, evidentemente. ¿Has visto esa película de los domingos? No, la tengo en lista para ver, pero en Roma no la han proyectado, no la he visto. ¿Crees que puede haber un auge de personas que quieran incorporarse a la vida religiosa o es ya una forma de estar en la iglesia superada? Yo creo que tiene mucho que cambiar la vida religiosa también hoy día, no sé cómo decir, ¿no? Y sería... O la misma gente que viene hoy, que son pocas, depende de los contextos, ¿verdad? Ya primero vienen con más años, ¿verdad? Y con más y con un trabajo, con una carrera o con lo que sea. Es decir, eso se ha corrido también, como también se ha corrido la edad del matrimonio y muchas se han ido corriendo de edades, ¿no? Entonces, la vida religiosa hoy, por ejemplo, ¿dónde están las vocaciones? Yo que acompaño muchas congregaciones, pues a lo mejor voy a dar una formación, de ahí 15 personas, me ha pasado en el verano, había una de Latinoamérica y el resto África y Asia. Los rostros se han cambiado. No hay vocaciones europeas, América Latina algunas, pero Asia y África están brotando por todas partes. Ahora, las más jóvenes tienen 30 o 35 años, las novicias, las que están formando, ¿no? Todos esos son cambios que tienen que ver con el cambio de sociedad también. Entonces, seguramente vamos a ir generando otros modos de vida religiosa, ¿no? Pero que tienen su sentido. Pero van a cambiar. Yo estaba el otro día con las Trinitarias de Sueza, no sé si las conocéis, no. Es un convento, son de clausura. Pero tienen una clausura muy enganchada con la vida porque tienen hospedería. Entonces la gente va allí a rezar, a buscar silencio, ¿sabes? Ahora acaban de abrir junto a Manresa, ¿no?, una masía catalana que la han convertido en lugar de contemplación. Ahí está Xavier Meloni, el jesuita, y donde es un espacio donde va a ir gente temporalmente o permanentemente a tener una vida de silencio y de contemplación. ¿Ves? Y esos son fenómenos de hoy. Perdona, porque ¿no? En una sociedad de tanto ruido, sí, lo que necesitamos también es silencio. El silencio. ¿Sabes? Por contraste. Sí. María Luisa, hay mujeres dentro de la Iglesia que viven con cierta tensión su vocación, su compromiso y los límites que ponen las instituciones eclesiásticas. ¿Qué les dirías? Hay que ver qué tensiones provoca la institución. ¿Por qué provoca tensiones? Es decir, si una opción que una llega allí libremente y tiene que vivir libremente, ¿qué hacemos en las instituciones o en las estructuras que sofocamos, que tensionamos, ¿no? Que tiene que ser lo contrario. Pero hay instituciones, hay estructuras muy rígidas, ¿no? Decía antes, es decir, si yo no vivo
una opción que he hecho en libertad y la mantengo en libertad, evidentemente estoy presionada, estoy constreñida, estoy mal. ¿Cómo se justifica eso? No hay justificante. Justamente algo está pasando en quien ejerce la autoridad, cómo la ejerce, etcétera, etcétera, para que estas personas vivan en tensión o tengan que salir, porque no soportan esa tensión, ¿verdad? Cuando tú te reúnes con grupos eclesiásticos, incluso con hombres que ostentan determinados poderes dentro de la Iglesia, ¿les cuesta escuchar a una teóloga? Yo diría que no les cuesta, pero no captan toda la dimensión. Porque no tiene, o sea, porque no está en su formación, no está incorporado. Por ejemplo, se lo contaba el otro día a los curas, que he estado con 35 curas de Santander hablando de cómo ser sacerdote hoy de otra manera, ¿no? Por el tema del sínodo. No tienen incorporado, por ejemplo, la formación en inteligencia emocional. No la tienen incorporada. Entonces, en la dinámica de la conversación en el espíritu, que se hace una ronda de escucha, se hace una segunda ronda para reaccionar emotivamente lo que he escuchado, emotivamente no salen las ideas, empezamos a hacer discursos. Entonces yo tenía que decir así con mucha suavidad, recuerdo que en esta escucha lo que hacemos es resonar desde dentro del... Eso no está incorporado, no está en la formación, pero también para mucha gente laical tampoco está incorporado. Cuando acompaño, a veces tengo rotuladores o papeles y digo, no te salen las palabras, dibuja, o sea, comunícate de otra manera si no te salen las palabras, ¿verdad? En lo afectivo. Bueno, pues por ahí necesitamos crecer. Entonces, no, yo normalmente me he sentido bien porque he trabajado mayoritariamente con hombres, con religiosos, con obispos. Yo digo siempre, me he sentido siendo yo, dando mi aporte, escuchando a otros, intercambiando, y es verdad que hay mucha gente muy escuchadora también, y entonces va cayendo en la cuenta que, bueno, lo que yo tengo en la cabeza es una forma, un pensamiento, pero hay otros y hay otras, ¿no? Inmediatamente lo experimentamos todos, cuando trabajamos hombres y mujeres, nos damos cuenta de las diferencias. Pero eso no tiene que ser separación, tiene que ser inclusión y riqueza, ¿no? De sumar visiones complementarias, distintas, pero muy enriquecedoras desde todos los ángulos, ¿no? ¿Alguna vez la Iglesia Católica abrirá la puerta, como hizo la Iglesia Anglicana, no solamente a mujeres sacerdotes, sino a mujeres obispos, a mujeres que estén en la cúpula? Pues faltaría mucho camino por andar. Podría, pero digo, dadas las condiciones que vemos y la lentitud que vemos, no sé si es un futurible muy futuro o no. Bueno, vamos a pensar que en sí. El deseo. Vamos a pensar que se puede. Pues muchas gracias, María Luisa, por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa, que yo creo que todos hemos aprendido mucho escuchándote. Muchas gracias. No, gracias a ti, Julia. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.